Nacional de Antropología e Historia. Está un compañero representante de la NOCAMA, Alfredo Udo, y está Manuel Otero como representante de redes universitarias. Buenas tardes. Vivimos hoy en día bajo el autoritarismo impuesto de un sistema que no se fue. Por medio del Pacto por México, el PRI ha logrado excluir la discusión democrática sobre el tema de decisiones que corresponde a toda la sociedad. Con ese pacto se ahoga cualquier intento de debate. Nos están diciendo que quien opina distinto no debe tener cabida ni voz en la política nacional. Lo que expresó hace unos días el secretario de Gobernación, Osorio Chong, acerca de que no podrán imponerse los intereses de una minoría sobre los del interés general, realmente se convierte en una grave amenaza hacia los movimientos sociales. Al llamarlos minorías, deja sumar el sentido totalitario que no recoge la opinión de la sociedad respecto al rumbo que debe tomar el país. Tras el argumento del prismo que dice que la gente ya votó y ahora todo depende de las instituciones, deja de lado una de las perspectivas más importantes para las democracias de hoy en día, los movimientos sociales. Gracias a ellos ha habido grandes transformaciones a lo largo del mundo, especialmente en América Latina. Uno de los casos más recientes es el de Brasil, después del movimiento Paz y Libre. Los movimientos sociales se han convertido en importantes voces populares que abonan a revertir los estragos causados por el neoliberalismo y su totalitarismo antidemocrático. Si el PRI no quiere debatir el rumbo del país con la sociedad, entonces ¿qué democracia puede llegar a haber? En estos momentos nos recuerdan aquellos días en que Gustavo Díaz Ordaz se negó a buscar el diálogo con uno de los movimientos democráticos más importantes de la historia nacional, el 68 mexicano. Mientras los estudiantes llamaban al presidente a dialogar, a resolver los problemas del país por medio del debate, el sistema encarnado de Díaz Ordaz y sus aparatos represivos demostraron que la razón podía reprimirse. La búsqueda del diálogo fue sepultada con balas e incomprensión. Frente a las reformas estructurales que los PRIistas impulsan, nosotros respondemos llamando a realizar un gran debate nacional donde se puedan confrontar distintas visiones de nación. Ahora que pretenden privatizar nuestro petróleo, compartiendo las utilidades de la principal empresa del país, los jóvenes entendemos que nuestro futuro se pone en riesgo. Hoy llamamos a la sociedad mexicana a debatir para que nuestro futuro no se vaya en caída. Por eso tenemos que salir a movilizarnos, a rebelarnos pacíficamente, con argumentos y razones de nuestro lado. Pero también hacemos un llamado a la unidad con pluralidad. Queremos un movimiento amplio en defensa del petróleo y de la nación, puesto que este ya no corresponde al juego de los partidos políticos, sino a todo el pueblo de México. Queremos unidad para que podamos integrarnos con pluralidad, que se nos considere sin la necesidad de pertenecer a ningún partido. Esta lucha nos corresponde a todos. Los universitarios llamamos a defender nuestro petróleo, porque así defendemos nuestro futuro, el futuro de todos. A continuación cedemos la palabra al compañero Diego de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer a los compañeros y compañeras de Redes Ciudadanas que nos extendieron la invitación a participar en este foro. Estamos muy entusiasmados y sabemos que independientemente del ausentismo que podría existir, porque es normal en un primer ensayo de este tipo de participación política real, esto cambie con los distintos foros y actos que se organicen, fundamentalmente por universitarios. Universitarios hoy es un aspecto que parece que solamente tiene que ver con los estudiantes como tal o con los jóvenes. Quizá olvidando que universitarios son los estudiantes que no son posiblemente tan jóvenes y bueno, pues la gente que dirige las investigaciones y se dedica a la docencia, no solamente desde el punto de vista de la universidad oficial o desde la academia, ¿no? Sino que está participando de manera totalmente activa en esta y otras luchas que existen a lo largo y ancho del país. Uno de los aspectos que me parecen fundamentales
en donde el debate está ahorita y que sobre todo ha surgido muy fuertemente a raíz de la convivencia, un poco a veces conflictiva entre, por ejemplo, 132 y Morena, porque bueno, yo formo parte de un comité que se formó hace aproximadamente pues menos de un año en la Escuela Nacional de Antropología e Historia dentro de Morena, y hay una cuestión en la que me parece que todos coincidimos aquí. Hoy el camino de la política no puede ya elegirse desde el punto de vista electoral, y de la misma manera nos enfrentamos a un hecho de que no queremos de ninguna manera la opción armada. Entonces, ni las elecciones ni las armas nos dejan en este momento ningún espacio y ningún tipo de apertura política real, independientemente de lo fuerte que en la gerencia federal en este momento nos está obligando a participar, e independientemente de que este fuera un gobierno democrático y de lo más progresista que se quiera, eso no significa de ninguna manera que ninguno de los sectores de la sociedad deban dejar de participar, sino todo lo contrario. Todos estos tipos de debates sirven para nutrir y enriquecer lo que realmente queremos desde el punto de vista de los movimientos sociales. Uno de los debates al interior de Morena era si permanecía siendo movimiento social como tal o se convertía en un partido político. La mayoría hemos sido y somos de la opinión que debería de ser un movimiento social como tal, un movimiento no solo de masas como la literatura política clásica lo maneja, sino de una participación contundente y no solamente de una representación. Sin embargo, se ganó la decisión de que se convirtiera en un partido político, y tampoco me parece que hay que juzgarla con todo el rigor del hígado probablemente, puesto que es muy interesante notar cómo, independientemente de los movimientos y juegos que se lleven las altas esferas de la política y de la desgraciadamente llamada izquierda parlamentaria, también tenemos que ser realistas y darnos cuenta que si no se tiene una mínima y por demás escasa representación desde el punto de vista jurídico, como fue la primera mesa que vimos hoy, es muchísimo más difícil poder lograr cosas. Tampoco significa que por tener un respaldo jurídico dentro de este podrio de sistema legal en el que hoy estamos, se renuncie definitivamente a la otra participación de la calle y, tengo que decirlo como estudiante de la ENA, del campo fundamentalmente. Se ha hecho una labor muy grande, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, no solamente durante las elecciones, pues, de los dos lados, porque en realidad Morena tiene orígenes desde el 2006 con las llamadas redes ciudadanas. A mí me tocó participar en ese momento dentro de las redes ciudadanas, que eran un proyecto que prometía mucho, que después desafortunadamente se fue diluyendo con el paso del tiempo y de los procesos políticos del país. Pero regresando al tema que aquí interesa, los movimientos sociales efectivamente deben de aprender a dejar de ser de alguna manera sectarios, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista del nivel y del impacto social general que se quiera alcanzar en un determinado espacio. Por la misma formación académica y demás, está acostumbrado a pensar que solamente son algunos sectores de la sociedad los que son realmente activos, como los sindicatos,
los obreros, los campesinos de manera muy general, sin a veces, omitiendo a veces cuál es la composición de estos sectores. En este momento, como se ha también venido diciendo, la lucha por las cuestiones en contra de las mineras, que son fundamentalmente canadienses, las que quieren y han estado invirtiendo en el país, es una lucha verdaderamente desgarradora, porque así como lo acaba de comentar el ingeniero Jiménez Espriu, existe un derecho de consulta para los pueblos indígenas que evidentemente jamás se ha tomado en cuenta. Una de las luchas más significativas, pero que desgraciadamente solamente son mediáticamente coyunturales, fue la del grupo Wixárika, y no se toma en cuenta, por ejemplo, la verdaderamente aniquiladora campaña contra un montón de comunidades náhuatl, mixtecas y de amuzgos en Guerrero, donde la minería, por la manera en la que se ha estado explotando, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del medio ambiente y por ende desde el punto de vista de la cosmovisión de los distintos pueblos, así ha violentado absolutamente todo este tejido. Por lo tanto, a este tipo de aspectos es a los que me refiero, donde no solamente tenemos que luchar de manera electoral, y los movimientos sociales deben de empezar a generar nuevos espacios que son totalmente, que deberían de ser mucho más añejos en México por nuestra propia historia, pero que por desgracia parecerían nuevos, mientras en otros lugares, en otras latitudes del mundo, se han ido abandonando discursos clásicos y se han optado por incluir a sectores que no habían sido de ninguna manera tomados en cuenta por las grandes agrupaciones políticas, como por ejemplo el hecho de que insistir en el caso mexicano aquello que llamamos nacionalismo. El nacionalismo ha tenido una serie de vertientes muy importantes en el país. Es más, México ha sido historiográficamente, desde el nacionalismo, punta de lanza, no solamente en América, sino en Europa. Pero la misma tergiversación priista nos ha acostumbrado a pensar en un cierto priismo oficial, institucional, como el que llevan las siglas de este truculento partido que hoy se resguarda en los pinos de manera cobarde. Sin embargo, a veces se confunde nacionalismo con soberanismo, y el discurso soberanista me parece que es muchísimo más amplio, porque desde el punto de vista político de la participación y de lo que debemos de resguardar y de defender como país, hay un montón de aspectos desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la cosmovisión de los distintos pueblos que forman México, afortunadamente, donde este discurso puede ser muchísimo más rico y puede nutrir de una manera más idónea la realidad actual, que es producto de los distintos procesos históricos que hemos estado sufriendo. De tal manera que yo los invito a que se queden todo el día y a que sigan participando en los distintos foros que se están organizando, a que se unan de manera activa a estos foros, a que participen en muchas de las discusiones y de las contradicciones que son totalmente lógicas y naturales de todo movimiento social que quiere una transformación, y que nos acompañen, claro está, el próximo 8 de septiembre a demostrarle a la gerencia federal que de ninguna manera van a lograr lo que quieren, y que si llegara a suceder que aprobaran cualquiera de las reformas estructurales que se tienen en manos, el pueblo de México de ninguna manera se los va a poner fácil. Entonces, pues muchas gracias y sigamos adelante.
Vamos a ceder la palabra al compañero Alfredo Agudo, que participa en la agrupación La Proclama, que salieron de hecho a recordar, a marchar el fin de semana pasado. Estamos, les recuerdo, en la mesa de las izquierdas y los movimientos sociales ante la OPNT. Me están haciendo señas allá de si ponen la presentación, pero ahorita una introducción rápida. Bueno, yo voy a tratar de dividir la participación en 5 partes para que más o menos se entienda el esquema. La primera parte, creo que nadie sabe lo que es la Proclama por el Rescate de la Nación, así que voy a explicar rápidamente qué es la Proclama por el Rescate de la Nación. La segunda parte la voy a dedicar a explicar como una cuestión de geopolítica respecto de México, el momento actual que vive México respecto a los Estados Unidos. La tercera tiene que ver con el petróleo, la cuarta con el gas, y la quinta voy a tratar de hacer una reflexión respecto de estas cuestiones de los movimientos sociales, la soberanía nacional, el tipo de democracia que vivimos y los riesgos que hay ahora para la nación. Esa va a ser la presentación, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, la Proclama por el Rescate de la Nación es una agrupación que empezó a formarse en marzo de 2012. En marzo de 2012 varias organizaciones sociales empezaron a reunirse para hacer una evaluación de qué tan jodido estaba el país, y todos llegaron a la conclusión de que el país está al borde del desastre. El país está al borde del desastre, en realidad. O sea, no es un cuento, no es una metáfora, no es un modo alarmista de decir la situación del país. Hoy el país está al borde del desastre. Y a esto se juntaban, por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, una parte del Sindicato Minero, que después ya no siguió llegando a la Proclama. Se juntó una parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Movimiento de Liberación Nacional, que es el movimiento al que yo pertenezco. Se juntó también, ¿qué más? La Asociación de Tranviarios de México, el Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, la UPRES, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la ONPP, la Organización Nacional del Poder Popular. Todos esos se juntaron para platicar respecto a cuál era la situación del país. Se encontró que en realidad la situación del país es, como les decía, de desastre. Se está desmantelando la economía mexicana, se está desmantelando la posibilidad de seguir con un Estado-nación, y entonces tomamos la decisión de constituirnos como un movimiento de movimientos. La Proclama por el Rescate de la Nación es un movimiento de movimientos que lo que intenta es hacer análisis de la situación del país y hacer declaraciones y movilizaciones respecto de las posibilidades que puede tomar el movimiento social en México. Estos movimientos que les he estado platicando son en realidad de los más activos que hay en el país. Estos fueron los primeros que se juntaron a platicar, y después se fueron sumando 2 movimientos fundamentales. Uno es la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales agrupa a 400 pueblos que tienen problemas por contaminación, por degradación del agua, por robo del agua, por minería, por proyectos de infraestructura, megaproyectos de infraestructura, por ejemplo carreteras, el Arco Norte, el Arco Sur, todas esas cosas. Hay 400 pueblos en el país que están luchando por defender su territorio. A esos los agrupa la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y esa ya se sumó a la Proclama por el Rescate de la Nación. Y además de esos está una iniciativa muy importante hoy en México que se llama el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ustedes deben haber oído del Tribunal Permanente de los Pueblos, y si no, es un gran error que un universitario no haya oído del Tribunal Permanente de los Pueblos. El tribunal es un tribunal ético, el tribunal ético más importante a nivel internacional. Se fundó en la guerra de Vietnam con Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Julio Cortázar. De México participó el obispo don Sergio Méndez Arceo, un obispo fundamental para la historia de este país, del estado de Morelos. Entonces, todos esos se juntaron y fundaron un tribunal para juzgar a Estados Unidos por los crímenes que había cometido en Vietnam. Después de eso, el tribunal juzgó las ocupaciones europeas en el norte de África, juzgó las dictaduras militares en América Latina, las guerras en Centroamérica. El año antepasado juzgó en Colombia la guerra del gobierno colombiano contra su pueblo, y ahora en México está sesionando de 2011
2011 a 2014 está sesionando para juzgar los crímenes de Estado del gobierno mexicano contra la población. Eso es lo que está haciendo el Tribunal Permanente de los Pueblos y es una iniciativa fundamental en estos días para saber qué hace el movimiento social o hacia dónde va el movimiento social. Bueno, eso es una parte. Ellos ya se sumaron a la proclama por el rescate de la nación. Estamos trabajando todos estos en conjunto y todos estos somos los que salimos a marchar el pasado sábado, que también vamos a ir a la convocatoria de Morena el próximo 8 de septiembre, y vamos a estar haciendo muchas actividades. Les invito a que conozcan de la proclama por el rescate de la nación. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, compañeros de allá atrás, un favor, ¿le pueden poner a la que dice presentación 1? Les decía, es una cuestión de geopolítica. México es hoy un elemento fundamental para la política exterior de Estados Unidos. Lo dicen todos, lo dicen gritando todos los cabrones, ¿no? Lo dicen los secretarios de Estado de Peña Nieto cuando van a Estados Unidos y le hacen declaraciones al Wall Street Journal, al Financial Times. Ya hemos visto, ¿no? El secretario de Energía declaró al Financial Times y el secretario de Gobernación cuando fue le declaró al Wall Street Journal que lo que está pasando en México es que queremos ver, bueno, el gobierno de México quiere ver cómo se hacen concesiones para que el capital privado venga a invertir en nuestro país. Eso es lo que están haciendo. Hay un libro que se llama Ahora o Nunca, es de Jorge Suárez Vélez, que está ahí la bibliografía. Es el proyecto de Peña Nieto, sintetiza el proyecto de Peña Nieto. Jorge Suárez Vélez es un priista destacado. Ese libro sintetiza el proyecto de Peña Nieto para estos 6 años. ¿Pueden poner la primera diapositiva? La siguiente. Esto es en realidad lo que se está queriendo hacer en México. Hay una infraestructura muy importante que ya conecta todos los puntos de la parte este de Estados Unidos, que es la parte más potente industrialmente hablando. Todo esto está conectado con la infraestructura. El problema es que justo para llegar a la costa oeste, para ir a China, están las grandes montañas de Estados Unidos y hay obstáculos naturales que no han podido pasar para hacer rutas viables inmediatas para llegar para exportar sus mercancías, porque ya se les acabó el mercado de Europa, entonces quieren exportar sus mercancías hacia el oriente, hacia China, fundamentalmente hacia China e India, y entonces ya calcularon que México puede ser el lugar, o sea, la parte terrestre por donde se transporten las mercancías. Si ustedes ven la infraestructura que se conecta de Estados Unidos hacia México, en realidad lo que pasa ahí por México es la continuación de todos sus caminos y sus carreteras y van hacia los puertos de México. Los puertos más importantes que van a ser Lázaro Cárdenas y Manzanillo son los dos proyectos importantes que tienen para desarrollar sus formas de transporte, para exportar sus mercancías para Asia y China, y eso es lo que están haciendo en estos momentos. Eso es fundamentalmente lo que les importa, esas rutas comerciales. Los demás mapas, si me puedes pasar hasta donde dice la cuestión minera, hasta donde empieza el proyecto minero, los demás mapas son, ¿cómo se llama? No tienen caso para esta presentación, ¿no? Los podemos dejar, pero no tienen caso. En realidad, lo que les importa ahí es asegurar esos niveles, esos canales de transporte y además asegurar el combustible para todos los transportes que pasen por ahí. Por eso quieren controlar los minerales, el gas y el petróleo. Fundamentalmente hacia esos lugares va la reforma energética que sigue. Este mapa es el de minerales estratégicos del grupo 1, este es el del cromo, cobalto y platino. Hay pocos yacimientos, pero si le das al siguiente, se incluyen berilio y potasio y hay un poco más. Y si le das al siguiente, donde empieza a ver el de manganeso, sí, los puntos rosas son los lugares donde hay explotación minera de manganeso en México. Y si le das al siguiente, es el potencial geológico de minerales en México. Estos son los minerales que se encuentran hoy en México y todos son minerales estratégicos para Estados Unidos. La minería, como decía el compañero hace un momento, está a todo lo que da también. O
sea, el problema de la minería es importantísimo. Bueno, aquí me voy a detener con la presentación. Voy a empezar con el rollo del petróleo, ¿no? Después en la presentación sigue la cuestión del gas. Esto es como la segunda parte, que es la visión geoestratégica de México respecto a Estados Unidos. Estados Unidos está con todo por ir a la reconquista de México. Quiere reconquistar todos los elementos fundamentales para su desarrollo y están en México. Por eso es que Estados Unidos está interviniendo de manera tan importante en este país. La cuestión del petróleo. En México se producen 2,5 millones de barriles diarios de petróleo, de crudo. El crudo que se produce en México son 2,5 millones de barriles al día. Lo que dice el comercial de estos idiotas que quieren hacer la reforma energética es que con la reforma energética México va a poder producir 3,5 millones de barriles al día. ¿Y quién chingados les dijo que México necesita producir 3,5 millones de barriles de crudo al día? México consume 2 millones de barriles en gasolinas y todos los combustibles que necesitamos, 2 millones, y producimos 2,5 millones de barriles de crudo al día. Entonces, México no necesita producir 3,5 millones de barriles al día. Lo que necesita es invertir en procesamiento de crudo para convertirlo en gasolina y que 2 millones de barriles se conviertan en gasolina. Hoy solo convertimos en gasolina 500,000 de barriles de crudo, lo convertimos en gasolina al día. Entonces, somos dependientes en el 75% de lo que consumimos de gasolina. Ese es uno de los problemas. Además, Pemex aporta el 40% del gasto general del gobierno, del presupuesto del gobierno. Pemex aporta el 40% de ese presupuesto. Lo que van a hacer con la reforma energética se llama contratos de utilidad compartida. Los contratos de utilidad compartida son en realidad inversiones conjuntas entre los particulares y Pemex, y la utilidad se la van a compartir. O sea, a los de la utilidad se van a ir micha y micha. Entonces, si Pemex aporta el 40% del gasto general del gobierno, si comparte esa utilidad con los particulares van a quedar con 20% de ese producto. Entonces, Pemex solo va a estar en capacidad de aportar el 20% del gasto general del gobierno. ¿Y el otro 20% de dónde va a salir? Para eso va la reforma fiscal, que es el complemento de la reforma energética. Van juntas, nunca se pensaron separadas. Van juntas y entonces lo que sigue es la reforma fiscal que aumenta el IVA, aumenta el IVA en general entre 19 y 20% y lo generaliza para aplicarse también a medicinas y alimentos. Esa es la otra cuestión. La otra cuestión, Pemex se supone que gasta $20 para extraer cada barril y cada barril se vende en $100. Pemex gasta $20 y eso es una barbaridad. En todo el pinche mundo se gastan entre $7 y $10 para extraer cada barril y Pemex gasta 20. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues es la corrupción de toda la bola de caninos, desde el sindicato de Pemex hasta los administradores de la paraestatal, que se maman todo ese dinero extra que según ellos gastan en extraer cada barril de petróleo. Entonces, ese es otro problema que tenemos que ver. Además de eso, bueno, esos son 3 problemas fundamentales de lo que tiene Pemex, de lo que implica la privatización de Pemex. Además de eso, Pemex en realidad podría aportar a nivel nacional, bueno, tiene la capacidad de pagar, además de lo que aporta al gasto del gobierno federal, tiene la capacidad de pagar como otro 10%, y ese otro 10% podría invertirse en la infraestructura. ¿Dónde se va ese 10%? No sé si leyeron hace poco que Calderón tiene una partida secreta de las inversiones de Pemex en el extranjero, donde las ganancias ya no se pasan por el legislativo para saber qué se hace con ellas. Esas ganancias en realidad están yendo hacia la iniciativa privada, o sea, hacia la oligarquía mexicana y hacia la clase política mexicana. Esas ganancias equivalen al 30% más o menos de las ganancias generales de Pemex. Es una barbaridad. Lo que están haciendo es un saqueo
inmoral, un saqueo a todo lo que da. Y es porque la clase política mexicana no representa los intereses del pueblo mexicano. La clase política mexicana representa los intereses de las empresas transnacionales que están vinculadas directamente al capital internacional y directamente al capital estadounidense. Ese es el problema en México, ese es en realidad el verdadero problema. Ahora, ¿le podemos poner las otras diapositivas, compañeros? Compañeros, ¿le podemos poner las otras? Las otras diapositivas lo que tienen es la cuestión del gas. Le das hasta adelante, hasta donde dice después del carbón, sigue la puesta gasera. Ese es el otro elemento de la reforma energética, el gas. Los comerciales de Peña Nieto dicen, en México es el segundo territorio con mayor riqueza en gas, ¿no? Y Estados Unidos es el primero. Estados Unidos explota un chingo de yacimientos y México unos cuantos. Eso es lo que dice el comercial de estos cabrones. ¿Y quién les dijo que México necesita sacar su gas? México puede bien dejar la mitad del gas que tiene ahí y sacar únicamente a cuentagotas el gas, porque en realidad lo que consumimos de gas todavía no es tanto como consumen los Estados Unidos. Estados Unidos consumen gas todo el tiempo porque su invierno es mucho más frío que el de nosotros y el gas lo utilizan para toda la calefacción de todo su territorio nacional. México no tiene ese problema. Nosotros podríamos bien conservar una parte de nuestro gas en el subsuelo y después el gas se va a hacer más caro porque el petróleo tiende a acabarse y se va a hacer más caro el petróleo y se va a hacer más caro el gas por ende. Entonces nosotros no necesitamos sacar nuestro gas. Lo que necesitamos en realidad es administrar los recursos de la nación, porque lo que está haciendo Estados Unidos es sacar todo el gas y almacenarlo en grandes contenedores y cuando se haga caro entonces nos va a vender el gas. Y las compañías estadounidenses vienen aquí a sacar el gas y a llevárselo en ductos a Estados Unidos para que lo almacenen allá y después nos lo vendan. Ese es el problema del gas. Ahí en la puesta gasera, por ejemplo, estos son los yacimientos conocidos, ¿no? de gas. Pero además de eso, están la que sigue, están yacimientos probables que están en aguas profundas del mar, donde según van a invertir, van a llegar las nuevas inversiones. Todos esos son yacimientos de gas que al mismo tiempo son yacimientos de petróleo. Entonces, y si se hacen los contratos de utilidad compartida, en realidad no vamos a tener control de todo ese territorio, que es parte del territorio mexicano todavía y que se va a dar a las empresas para que ellas puedan hacer sus infraestructura y puedan explotar el gas y el petróleo. Se van a hacer esas concesiones se van a hacer solo para gas, según, pero en realidad se van a hacer para todo, petróleo y gas. Esa parte del territorio nacional se dice, no se van a hacer concesiones, pero los contratos de utilidad compartida en realidad son concesiones encubiertas, porque para esos lugares México no tiene la infraestructura para vigilar qué es lo que hacen las compañías. Entonces son concesiones encubiertas. Y bueno, por último, ya nada más para terminar, la forma como se va a sacar el gas, adelante, ¿esa es la que sigue? Sí. La forma como se va a sacar el gas es una forma en realidad devastadora en todos los sentidos, mata todo lo que hay alrededor. Es una forma que le dicen fracking y consta de que se van a hacer hoyos a gran profundidad. Después de los hoyos se va a tratar de extender los hoyos hacia alrededor y después se va a echar agua a altas temperaturas con ácidos. Eso lo que provoca es que la tierra se fracture y cuando se fractura la tierra es cuando suelta el gas. Y así es como van a poder sacar el gas. Van a hacer un pinche desmadre en la ecología mexicana si estos cabrones empiezan a hacer el desmadre del fracking. Se prohibió en Europa, se prohibió en Estados Unidos, se prohibió en Australia y se prohibió en Oceanía. Y ahora lo van a hacer en México. Entonces, lo que tenemos por delante es en realidad el desastre. O sea, lo que viene para México es el desastre. Eso es lo que estamos calculando y en realidad, bueno, ya ahora sí ya se acaba la presentación. Eso es como en términos generales. En realidad, desde la Programa por el Rescate de la Nación lo que estamos diciendo es que en México no existe democracia, o sea, no hay democracia. Lo que tenemos es una simulación. El Pacto por México representa una junta dictatorial de gobierno
que está usurpando las funciones de todos, está usurpando las funciones del legislativo, está usurpando las funciones del Poder Judicial, y desde esa junta dictatorial de gobierno se están emitiendo las reformas estructurales que son para vender a México. Ese es el problema fundamental. Y el problema es que hoy, más que nunca, en México se requiere la unidad de todos, absolutamente de todos, no por una cuestión de cómo hacemos la revolución. No queremos eso, lo que queremos es rescatar lo que nos queda del país. En realidad ese es el problema fundamental ahora. Rescatar lo que nos queda del país es echar a la chingada a los neoliberales. Eso es lo que tenemos que hacer para rescatar lo que nos queda del país. Mientras ellos estén en el gobierno y en el poder, no hay posibilidad de rescatar nada. Después de eso ya veremos cómo hacemos la revolución. Pero mientras, el problema es rescatar a la nación. Creo que ese es el elemento, bueno, y lo hemos estado discutiendo en la proclama por el rescate de la nación, creo que ese es el elemento fundamental que puede ahora juntar a todos, porque la situación es verdaderamente grave. Y como decía el comandante Fidel Castro, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muchas gracias. Tenemos la palabra Manuel Otero, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y fue responsable de la Brigada 21 de Defensa del Petróleo en 2008. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. A mí se me hace muy importante esta mesa. Cuando estábamos preparando el tema del debate, decíamos que bueno, no podía haber solamente unas mesas sobre geopolítica, sobre historia, sobre la cuestión legal y sobre la reforma energética, si no había una mesa que se pueda definir en el qué hacer, ¿no? Yo creo que el tema que hoy debe de plantearse en todos lados es cómo hacemos para echar atrás esta reforma. Y esa creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que nosotros, como redes universitarias, hemos participado desde 2006 organizados como redes, buscando que se genere un debate muy amplio sobre el país. Nosotros creemos que una de las tareas fundamentales de las generaciones y del movimiento tiene que ser usar no la fuerza, sino usar la razón como método de convencer, de organizar a la gente. Creo que son momentos en los que tenemos nosotros la necesidad de convencer, la necesidad de informar a los compañeros, porque estamos enfrente de un monopolio televisivo, estamos enfrente de que todos los días, a todas horas, nos dicen que Peña Nieto está bien, y solamente hoy que veníamos aquí al debate, agarramos un taxi, y en la media hora que duró el trayecto, se aventaron sobre los maestros, sobre López Obrador, sobre todo lo que dicen que no. O sea, acusándolos de todo, que sean rateros, de que hay que ir al Zócalo en estos momentos y ponerse pinzas porque apesta feísimo, que cuánto gastan los maestros, que quién los sostiene, y lo mismo van a decir el domingo, y lo mismo dijeron del sábado anterior, quién sostiene todas estas luchas. Y creo que en algo, digamos que empiezo con lo que concluía el compañero de la proclama. Efectivamente, lo primero en este momento es rescatar al país. Lo primero es unificarnos, porque después de eso, ahorita no nos podemos poner a discutir esas falsas cuestiones de que si somos muy moderados o muy radicales, si somos institucionales o no somos institucionales, si en la mesa vamos a tener a un diputado o un senador, etcétera, etcétera. Ahorita lo que tenemos que plantearnos es la necesidad de que entre más seamos, entre más sectores se opongan a esta reforma, es mejor para el país. ¿Qué es lo que está en juego? Hace rato el maestro Víctor Flores Soriano decía claramente que lo que está en juego es si somos nación o no somos nación, y esto es fuertísimo. Y eso me recuerda en 2008, cuando empezamos las brigadas en defensa del petróleo. Nosotros nacimos en los campamentos de la reforma como universitarios, organizándonos con el Fisgón, haciendo charlas. Nos parecía que algo fundamental en el movimiento era volver a la formación política, volver a la lectura,
volver al debate, pero con argumentos. Hoy, por ejemplo, vemos que, porque yo he visto los saloneos en economía, llegan los chavos, no, compañeros, hay que organizarnos, no tengan la chicana, que todo vale nada, que quién sabe qué. Sí, es verdad, pero creo que es necesario argumentar, ¿por qué? Es necesario los datos duros que nos permitan ganar ese argumento y convencer a los compañeros de que efectivamente al país se lo está llevando la chingada, ¿no? Pero con números, con datos, eso es fundamental. Nosotros en esa ocasión, una de las tareas fundamentales de esas brigadas fue la información. Estuvimos recorriendo, todavía los compañeros de aquí se acuerdan de lo cansado que era repartir la propaganda en Tlatelolco, más cuando te tocaba un edificio de muchos pisos, que tenías que estar recorriendo piso por piso, hablando con la gente y todo, pero esa fue una de las partes más importantes del movimiento, la información, la discusión. Luego vino ya el asunto de que se ganó, que hubiera ese debate en el Senado, y a fin de cuentas el movimiento intentó por todos los medios cercar el Senado para evitar que se impusiera la reforma energética, ¿no? Yo creo que también hay que aprender algo de los movimientos. Ninguno tenemos la varita mágica, ninguno podemos ahorita afirmar o apostar qué va a pasar el domingo, si se va a llenar el Zócalo o no se va a llenar, no podemos decirlo. Ojalá el domingo no quepa un alfiler y tengamos que estar hasta el ángel de la independencia informados para poder entrar, organizados para poder entrar. Ojalá eso pase, pero eso no lo podemos nosotros determinar. Otra opción es que la gente se pueda encabronar después de que nos impongan la reforma, pero esas cosas muchas veces nosotros no las determinamos. Creo que nuestra tarea es buscar los consensos, es buscar la generación del debate, ¿no? Y creo que el llamado que nosotros le hacemos y le hacíamos a Morena y a la proclama, porque son de una u otra manera los dos espacios organizados que han planteado la defensa del país y que han planteado la lucha contra la privatización del petróleo, era que busquemos acciones conjuntas, ¿no? Que busquemos acciones que permitan jalar juntos, ¿no? O sea, esa es una de las primeras tareas que tiene que plantearse el movimiento. ¿Cómo? ¿Qué acción? ¿A dónde llamamos? ¿Cuánto tiempo disponemos para que nos impongan la reforma? Ya lo vimos nosotros con los maestros, que basta con que se vayan al centro Banamex y en 20 minutos se aprueban una reforma porque no quieren discutir. Y sin embargo, aún con todo eso, nosotros tenemos que seguir exigiendo que debe haberse un diálogo público, que debe haberse un debate, que es necesario que se legisle de frente a la gente. Porque ese es uno de los temas que no podemos dejar de lado nosotros y decir, no nos van a pelar, es necesario hacer campaña, es necesario insistir que el gobierno tiene la obligación de dar la cara a la gente, sobre todo los legisladores. Tienen la obligación de plantarse ante la gente y nosotros, como ciudadanos, tenemos la obligación de exigirle a nuestro diputado, a nuestro senador, que vote a favor, que nos consulte, que vote a favor de nosotros y que nos consulte. El problema es que muchas de estas cosas ya no las hacemos, ya no las trabajamos, pero son estrategias que nosotros tenemos que trabajar. Cuando nos planteamos la idea del debate, efectivamente partíamos de que el gobierno tenía prisa por aprobar la reforma. Y hoy ya no solamente la reforma energética, sino que el domingo a las 5 de la tarde, 6, van a aprobar la reforma fiscal. O sea, por un lado, el tema que al aprobar la reforma fiscal, al plantear la reforma fiscal, el gobierno tiene que reconocer que la privatización de Pemex significaría abrir un número fiscal del 40% del presupuesto. Y eso también implica para los movimientos sociales, una responsabilidad terrible, ¿no? Por ejemplo, nosotros sacábamos cuentas de los datos que se habían dado en cuanto a Pemex, y uno de los datos es que Pemex es la empresa que más impuestos paga. El dato que daba Manuel Vázquez en todas sus entrevistas era que, de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda, durante los últimos 12 años, Pemex ha pagado 7.3 millones de pesos por conceptos de impuestos, y tan solo el año pasado transfirió más de $500,000 de pesos. Este $500,000 de pesos que transfirió el año pasado en impuestos equivale a 29 años del presupuesto de la UNAM, o 183 años de subsidio a la UAM, o 78 años de financiamiento al Instituto Politécnico Nacional. Y si nos vamos más lejos, con estos recursos
Nada más con lo que se pagó de impuestos en el 2012 se hubiera podido becar a todos los estudiantes inscritos en el nivel de licenciatura del año pasado durante 30 años. O sea, de ese tamaño es el robo que nos quieren hacer. Sin embargo, ¿cuál es la reflexión de esto? Hoy todavía podemos salir a las calles y exigirle al gobierno que incremente la matrícula. Hoy todavía son posibles estos movimientos que luchan por más espacios en las universidades públicas, por abrir las universidades. Hoy todavía es viable exigir presupuesto en la próxima discusión que va a haber en la Cámara. Todavía es viable plantear la idea de que se creen las universidades, de que haya más recursos para los maestros, etc. Pero si nos quitan pero es viable porque existe una base material para pedirlo, porque existe una base económica, existen los recursos para hacer posible en este momento que haya educación para los jóvenes, que haya educación y que haya más escuelas. Si nos quitan este 40%, prácticamente nos quitan cualquier oportunidad de seguir exigiendo una mejor educación. Nosotros decimos, bueno, partamos de que el 40% de los recursos que entran al presupuesto público los aporta Pemex. ¿Qué pasaría si nos quitan ese 40%? Imaginemos este auditorio, que el 40% de este auditorio lo paga Pemex, prácticamente tendríamos solamente una parte de este auditorio. En el caso de la Universidad de la UNAM, el presupuesto se divide de egresos de la UNAM, todo lo que recibe se gasta en bachillerato, en investigación y en docencia. Si le quitamos ese 40% a la UNAM, prácticamente nos vamos a quedar sin recursos para la investigación y para la docencia. Prácticamente de ese tamaño va a ser el asunto. Y nosotros decimos, bueno, en 1998 fue la última crisis presupuestal que llevó a una huelga en la UNAM en el 99. Me acuerdo de esos años que estudiaba economía, nosotros le decíamos como era la gente, va a venir la privatización de la UNAM, van a cobrar cuotas. Y todo el mundo, sí, te escuchamos, no hay problema, no pasa nada. En 98 el gobierno anuncia que no hay recursos para la universidad y que tiene que haber un ajuste, le recortan miles de pesos a las universidades públicas. Y en enero y febrero de 1999, el rector de la UNAM, Tiempo Barnés, declara que es necesario que haya más recursos para las universidades y que como no hay presupuesto del gobierno federal, entonces hay que incrementar las cuotas. Hoy, la reforma energética, la privatización, nos va a regresar a una situación que ya vivimos en las universidades, a la escasez de recursos. Hay un documento que en ese tiempo discutimos, porque bueno, mi tesis dice sobre el presupuesto de las universidades. Es un documento muy interesante del Banco Mundial, elaborado en 1993, y el Banco Mundial decía que el problema de los países emergentes, de los países del tercer mundo, en vías de desarrollo, como México, es que no hay suficiente presupuesto para la educación pública. Entonces, la tarea de las universidades, de la educación superior, es buscar fuentes alternativas de financiamiento. Esa discusión logramos rebasarla después de la huelga del 99. Tan es así que el rector Juan Ramón de la Fuente Peña Brava, de la educación pública, que hasta Narro dice que no se iba a tocar las cuotas, que no se iban a separar el bachillerato de la licenciatura. Hoy nos vuelve este tema, nos va a regresar de nueva cuenta al tema de las cuotas, al tema de cómo financiamos no solamente la educación pública, sino también la salud, las pensiones y las becas para los jóvenes. Ese es el problema que hoy planteamos nosotros. ¿Cómo lo resolvemos? No basta nada más creer. Yo particularmente no creo que la violencia sea una vía, aunque a veces me acusan de moderado, de que yo ya olvidé mis principios. Creo que no coincido con los compañeros que van a una marcha y llevan un soplete para quemar a un granadero o llevan piedras para desmadrar a la policía y todo. Yo creo que tenemos que hacer una manifestación fuerte en cuanto a las acciones, fuerte en cuanto a la movilización, pero que la fuerza no está en romper un vidrio. O sea, eso no tenemos que entender. La fuerza está precisamente en el número de la gente que vaya y que logremos convencer. Cuando en la reforma, cuando los maestros se plantaron
afuera del aeropuerto y lograron cerrar la circulación y parar por varias horas el aeropuerto. La acción contundente no se basó solamente en el tamaño de la acción, sino en la fuerza que ellos tienen de movilizarse, de ser miles de profesores que están en las calles, que salen organizados y sobre todo disciplinados. El 1 de septiembre mostraron muchísima disciplina, porque allá al lado iban jóvenes, anarquistas que querían meter la provocación, y sin embargo los maestros demostraron una disciplina fundamental que es necesaria en el movimiento. Entonces yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para una situación de movilización, pero creo que el prepararnos implica el convencer, que seamos más los que estemos en las calles. Si el próximo domingo somos 15 los que estamos ahí manifestándonos, pues vamos a hacer la boca de todos, ¿no? Por eso necesitamos convencer a mucha gente, necesitamos salir a las calles muchísimo, ¿no? Y creo que en ese sentido nosotros tenemos una tarea fundamental, que estoy convencido de que hoy es necesario hacer evidente ante los medios de comunicación, ante la gente, que no hay debate en este país. Hacer evidente que se requiere de dar cuenta de un diálogo y que se requiere que las grandes decisiones como esta del petróleo sean tomadas por la gente, porque la soberanía reside en el pueblo, que es necesario que se consulte al pueblo de México antes de tomar una decisión. ¿Y saben por qué no lo hacen? ¿Saben por qué? Porque saben que la tienen perdida. La Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y de Estudios de Opinión, ustedes se pueden meter ahí, hizo una encuesta hace unos meses en el que preguntó a todos qué pensaban de una reforma energética, y el 78% de la gente dijo que no estaba de acuerdo en que se privatizara Pemex y que se abriera a la iniciativa privada. Ese es el gran miedo que tienen en estos momentos esas personas. Y eso me recuerda mucho que Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda escribieron un libro sobre México, sobre el futuro de México. Este libro lo habían escrito hace 2 años. ¿Y saben a qué conclusión llegaron? Dijeron que uno de los grandes problemas que tenía México era su extremado nacionalismo. Uno de los grandes problemas que tenía México era su idea de soberanía nacional. Que esta enfermedad se había enraizado en las generaciones. Yo creo que esta es la enfermedad que se tiene que enraizar en este movimiento. Ese nacionalismo, esa soberanía, esa idea de Estado-nación, esa idea de que es necesario tener los recursos para poder ofrecer un futuro a las nuevas generaciones. Y quiero concluir con esto, para los chavos. Nosotros hicimos una lucha hace muchos años. Yo como estudiante, en aquel momento me fui de mi casa, me puse a preparar todo porque iba a haber una huelga, y mi madre se preocupaba y todo, y tuve que aplicar la de Vicente Guerrero, ¿no? De mi padre, te quiero mucho, pero la patria es primero, ¿no? Y creo que hoy ustedes tienen una oportunidad histórica, de reivindicarse con la historia, y que aunque Peña Nieto diga que hay que hacer una historia de éxito, y hay que escribir la historia todos, creo que la historia que tenemos que escribir está con esa generación de 1938 que nos dio el petróleo. Sin eso no se hubieran construido universidades. Sin ese petróleo no estaría la UACM aquí, no estaría la UNAM, solamente sería esto una universidad de élites. Y hoy tenemos la gran oportunidad de hacer historia. Y yo confío en los jóvenes. Yo veo a mis alumnos encabronados todos los días por lo que está pasando, pero creo que la mejor forma de hacer historia es participando, es organizándonos, es creyendo en nosotros mismos, no es desanimándonos. Yo, a diferencia de muchos compañeros que dicen, ay, ¿por qué poquitos hay en el auditorio? Compañeros, estamos empezando una lucha. Ojalá esos auditorios estuvieran llenos, pero para que eso exista necesitamos mucha unidad, necesitamos mucha organización. Y yo creo que más que decir hay poquitos, creo que el reto es que cada uno de nosotros se multiplique, ¿no? Y no en 9 meses, sino organizándose, platicando con los chavos, trabajando. O sea, ese es el gran reto que tenemos nosotros. Y yo creo que yo los invito a eso, a organizarnos. Y quiero hacer una propuesta a los compañeros de la Proclama, a los compañeros de Morena, a que se prepare una acción conjunta. Es urgente que haya una sola acción
para defender el petróleo. A lo mejor unos de este lado, unos acá para que no se mezclen, quién sabe qué, porque a veces en la izquierda el gran problema que tenemos es los divisionismos que hay, pero creo que es fundamental que empecemos a dar pasos a preparar una gran movilización unitaria, una gran movilización. Yo particularmente voy a estar el 8 en el Zócalo, estamos convocados a estar ahí, pero creo que hubiera sido muy importante, es muy importante ver en un templete juntos a Cuauhtémoc, a Andrés Manuel, a los sindicalistas, a los de la gente, a los jóvenes, a los compañeros a los intelectuales que están en la proclama, a los intelectuales que están con Andrés Manuel. Yo creo que es fundamental entender que no hay otra salida más que la unidad en estos momentos y que por encima de todo el papel que tenemos cada uno de nosotros es decirle a nuestros gurús, a nuestros líderes, a nuestros maestros, a todos, que es necesario marchar juntos. No hay otra más. Es necesario marchar juntos. Y ese es el llamado que hacemos en esta mesa a la unidad. Es la única forma que podemos hacer. Por supuesto, coincido con la Alfredo, después ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? El problema es que si no tenemos el país, no vamos a poder construir nada. No vamos a poder tener, o sea, imagínense un gobernante de izquierda sin recursos para poder tener un programa de combate a la pobreza o un programa de educación pública. Va a ser imposible. Este es el momento. Muchas gracias. Tenemos, no sé, una ronda de comentarios, de preguntas, de quién le gustaría participar. Para participar, yo quisiera hacerles una proposición. Como ustedes ven, hay poca gente, necesitamos gente, necesitamos convocar. Y me acuerdo que hace un año o casi dos, vi un video de, creo que de literatura, en el que estaban tomando la gente que iba a donar huercos, pollas, dinero, incluso niños para cooperar. Yo creo que si ese video lo consiguen ustedes y procuran en el metro, que diariamente son como 2 millones de personas los que lo usan, del Estado de México y del Distrito Federal, yo creo que si ponen ese video en las cámaras que hay en el metro, o incluso las brigadas, así como los vendedores, con una grabadora para DVDs, y se ponen a volantear y a exhibir ese video, yo creo que la gente toma conciencia de que el petróleo es nuestro. Y así, con esos 2 millones, vamos a suponer que tienes, no sé, 250,000. Semi-convencido, pero lo haces diario. Yo creo que esa es la idea de despertar la conciencia de que el pueblo es el dueño del petróleo. Y así yo creo que tendríamos más gente, habría más gente con ustedes, con nosotros. Esa es mi propuesta. Gracias. ¿Alguien más le gustaría participar? ¿Se ponen propuestas? ¿Hacer nuevas propuestas? ¿Gustan ustedes decir algo? Ya me echaron la bonita de hacer primero personalmente lo que dijo el señor. Pues, o sea, hay poca gente, es evidente, falta propaganda en todos lados, es evidente, no hay suficiente información, eso es evidente, pero bueno, el señor nos echó la bolita a nosotros, tal vez porque hoy aparecemos como representantes de movimientos sociales,
de que nosotros lo hagamos, ¿no? Pero el problema es que nosotros ya hacemos lo que podemos hacer. O sea, los movimientos sociales en México, todos, absolutamente todos, están a su máxima capacidad trabajando para hacer propaganda, para hacer llegar información, para difundir cosas. Creo que todos los movimientos hoy estamos a nuestra máxima capacidad tratando de hacerlo. Entonces, ¿de qué se trata en este momento? Se trata de que los movimientos sociales seamos rebasados por las iniciativas ciudadanas de todo tipo. Que todo el mundo, desde donde esté, si el señor tiene esa idea, pues que se junte con 3 y diga, pues vamos a hacerlo, porque vamos a hacer una brigada en el metro, y después van a ver que va a haber 10 brigadas, no va a haber nada más la de ellos. Y después, y así sucesivamente, que todas las iniciativas, todo el que tenga una inquietud por defender este país, que lo haga, que haga su iniciativa. Los movimientos sociales estamos haciendo varias, pero no alcanza con movimientos sociales nada más. Tiene que ser una cuestión generalizada, tiene que ser una política de mayorías. Hoy en México tenemos la necesidad imperante de hacer política de mayorías, de que toda la gente que esté de acuerdo con la defensa de la nación salga y se manifieste de una u otra manera, de la manera que nos dé nuestra gana. Que no nos limitemos a los movimientos sociales. Los movimientos sociales, bueno, sirven para unas cosas, pero hay otras para las que no sirven. Y para la creatividad no sirven. Y nos lo enseñó el 132, el movimiento Yo Soy 132. Los movimientos no podían hacer nada, estaban todos paralizados, todos. Y solo cuando los estudiantes dijeron, ching, bueno, no, váyanse a otro lado, nosotros vamos a hacer nuestras iniciativas, no les vamos a preguntar. Solo en ese momento fue cuando empezó a salir la creatividad de la población en general en México. Entonces eso es lo que hace falta. Yo creo que eso va a llegar en uno u otro momento. Lo que tenemos que hacer los movimientos sociales es estar preparados para que en el momento en que eso llegue, saber cómo hacer las propuestas adecuadas. La izquierda, los que nos reivindicamos como izquierda, tenemos la grandísima tarea de estar preparándonos siempre para que en el momento de la erupción social tengamos las mejores propuestas posibles para el momento histórico que vivimos. Esa es nuestra tarea. Y la tarea de todos es, o sea, no nada más de los movimientos sociales, sino de todos, absolutamente de todos, es abonarle para que eso sea posible. Para que sea posible una erupción de toda la población mexicana en defensa de su país. Ese es lo que creo. Y creo, sobre otro comentario sobre lo que decía el señor, que no llega gente aquí por la conciencia. Yo creo que no es un problema de conciencia. Creo que en México la conciencia está muy bien definida. Hay una mayoría de la población que está en contra de las reformas de los neoliberales. Es una absoluta mayoría. Y a eso no nos van a convencer de que son buenas, aunque hagan 1000 o 1 millón o 2 millones o 100 millones de comerciales. No nos van a convencer. El problema es que no tenemos cómo chingados expresarlo. O sea, lo que decía el compañero, tenemos que exigir a nuestro diputado. No. O sea, no hay un pinche canal donde veamos a un diputado, nunca lo vemos. No hay posibilidades de eso. En serio, no hay posibilidades de eso. Tenemos que romper la lógica de ellos. Ese es el problema que hay en México, y no es un problema de conciencia. En México, en realidad, es uno de los países con un nivel de conciencia más alto. Yo estuve haciendo unas prácticas en Centroamérica. Si ustedes vieran Centroamérica, en serio uno se deprime. Dan ganas de llorar, así, porque la población está absolutamente indefensa, mucho más indefensa, y los niveles de conciencia ya son muy inferiores a los que hay en México. He estado en Brasil, he estado en Chile y pasa más o menos lo mismo. En México hay un nivel de conciencia muy grande. El problema es que no hemos encontrado todavía el programa político que nos unifique a todos y los objetivos políticos que nos unifiquen a todos. Cuando nos encontremos, cuando eso se vaya prefigurando en serio, va a salir la gente como ha salido ya muchas veces. En México es el lugar de la movilización permanente. La gente sale todo el tiempo. O sea, en el 88 ganamos la elección presidencial. La gente nada más, así, sin partidos políticos. Porque los partidos políticos eran abyectos todos al régimen. En el 88 México ganó, la población mexicana ganó la elección presidencial y le hicieron fraude. En el 94 detuvimos la guerra contra los zapatistas. La población en general la detuvo la guerra contra los zapatistas. Y
porque era una guerra de exterminio contra los indígenas de Chiapas. En el 99 ganamos la huelga de la UNAM, toda la población. Yo tampoco era estudiante en ese tiempo, pero iba a las marchas. Bueno, no era universitario en ese tiempo, pero iba a las marchas. Y un chingo de gente íbamos a las marchas. Ganamos la huelga de la UNAM, aunque después por negociaciones mal hechas se percibió como una derrota, pero esa huelga se ganó. Después, en 2006, volvimos a ganar la elección presidencial, la volvimos a ganar, la gente en México, cuando era el rollo del desafuero de López Obrador, la manifestación en la Ciudad de México era de 2 millones de personas. 2 millones de personas en una población de 20 millones, era el 10% de la población manifestándose en la calle. Eso casi no se ve en ningún lugar. En México se hace, en México eso es de todos los días. Las manifestaciones de medio millón de personas son ya más comunes que la chingada, o sea, son comunes en México. Entonces, sí, o sea, no es un problema de conciencia, es un problema de cómo hacemos para que toda la conciencia que hay en el país se vaya juntando y vayamos hacia un objetivo común. Creo que ese es el problema que tenemos en México. Sí, efectivamente, coincido totalmente con los dos compañeros. Sin embargo, independientemente de que espacios como la Ciudad de México, en donde efectivamente la prácticamente mayoría absoluta de la población tiene ese nivel de conciencia, por desgracia hay lugares en México en donde pues no es así. Uno de los aspectos de los que se trata estos debates es efectivamente de provocar dos aspectos. Uno, de provocar a la derecha que defiende estas reformas, que defiende el hecho de que la soberanía no reside en el pueblo, y confrontarlos a la realidad y evidenciarlos. Y la otra es de provocar a la gente que en este momento todavía no se ha interesado en este tipo de aspectos. Es decir, un debate se trata de que los actores sean realmente irreverentes ante la realidad y que esa irreverencia logre la movilización social, la movilización política. En ese sentido, yo creo que hay ciertos sectores que todavía no les ha podido llegar la información porque evidentemente existe una guerra mediática muy fuerte y no somos lo suficientemente poderosos como para estarle respondiendo todos los días a los medios de comunicación que la manera en la que dicen las cosas definitivamente no es así. Lo idóneo sería que existiera un espacio lo suficientemente abierto, constante, para decirle a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, a Jorge Castañeda, a Héctor Aguilar Camín, etcétera, etcétera: la nota que ustedes dijeron ayer no es así, la realidad no es esta, ¿no? Los maestros no son terroristas, los indígenas no son borrachos que se la pasan durmiendo todo el día porque simple y sencillamente no les interesa trabajar, ¿no? Y parte de esta información en el sentido de que mucha gente todavía no se logra interesar en este aspecto es porque en realidad esta reforma específicamente energética tiene un origen que a veces es difícil de imaginar porque va más allá incluso de lo que uno cree que es solamente Estados Unidos, solamente Canadá, solamente los inversionistas mexicanos. Por ejemplo, esta guerra que se intenta emplazar contra Siria y que se ha hecho contra Libia y contra otros países del Medio Oriente, efectivamente no es porque a los Estados Unidos les interese mucho la humanidad de estos pueblos. No se puede responder ante una arbitrariedad bélica con mayor conflagración de este tipo, sino porque en estos lugares, como es por todos sabido, se encuentran las grandes cantidades de riqueza en hidrocarburos. Específicamente existe un proyecto multimillonario entre Rusia, Kazajstán, Siria, Irán,
se planeaba que hubiera un túnel, un gasoducto que atravesara todos estos países y que dejaría sin participar a los grandes jeques de Qatar, de Arabia Saudita, de Kuwait. Esto evidentemente la Liga Árabe, por ejemplo, no lo podría permitir, porque entonces ¿dónde queda toda la riqueza privada dentro de los grandes empresarios árabes? Y evidentemente estos, unidos al poderío militar de Israel y el poderío militar de Europa, que serían los grandes beneficiados gracias a las burguesías de estos países árabes, pues no podían quedarse con los brazos cruzados. Entonces, como vemos, a estas potencias lo que les interesa hoy y lo que ya está sucediendo prácticamente, que están conviviendo en los grandes conflictos, no solamente de hidrocarburos, sino es también el agua. Entonces, definitivamente no es un problema exclusivamente de los intereses nacionales privados esta cuestión energética. Esto está sucediendo prácticamente alrededor del mundo. No es gratis el regreso del fascismo en Grecia, por ejemplo, el regreso de partidos políticos que son verdaderamente, que uno creería que ya habían sido superados hace 40, 50, 60 años, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos como movimientos o como ciudadanos de a pie punto hacer llegar esta información diaria a todos los sectores a los que no lo logramos en este momento, una cosa muy distinta sería. Sin embargo, repito lo que he dicho y lo que han dicho los compañeros aquí, este debate de hoy es el primero, o este intento de debate es el primero. Se trata de seguir estimulando la participación y se demostrará si efectivamente tiene razón o no la gerencia federal y la gerencia de la burguesía internacional en cuanto a la participación popular de México y América Latina y el mundo, solo si efectivamente logramos hacer participar a toda la gente que está involucrada en no solamente aspectos sociales del movimiento social, sino simple y sencillamente a la gente que come, a la gente que duerme, es decir, a prácticamente todo el país, todo el pueblo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo creo, y efectivamente la información, nosotros tenemos que lograr hacer una contrarrespuesta en cuanto a la información manejada por los medios de comunicación. Eso es todo. Pregunta sobre los videos, yo creo que es muy importante que sí nos queden claras las cosas, ¿no? O sea, hay que darle espacio a la Revolución Ciudadana a todas las iniciativas que hay, pero efectivamente tiene que haber de alguna manera organizar un proceso de información. La experiencia que tenemos es que todo se concentra en la Ciudad de México y que muchas veces no solamente se concentra toda la información, sino que dentro de la Ciudad de México solamente llega la información en ciertas escuelas, y en la gran mayoría no hay debate o no hay mucha organización para organizar esas actividades. Yo creo que una de las primeras tareas que tenemos que plantear en los movimientos es que en todos los lugares donde se pueda exista discusión, exista información, que existan puntos en todos lados y que al mismo tiempo seamos capaces también de construir materiales que se puedan difundir por internet, por videos, por las vías que sean necesarias para llegar a los puntos más alejados, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos nosotros correos invitando al Fisgón a algunos estados como Yucatán, como Campeche, todo eso. El problema es que a veces los movimientos no tienen todos los recursos para poder llevar a la gente hasta allá, para poder hacer esto posible. Entonces tenemos que buscar todas las formas creativas para que este movimiento se expanda. Pero yo creo que antes que nada, sí creo que es fundamental el tema de la información, que es fundamental romper ese cerco informativo, que es fundamental a diario nosotros luchar contra la desinformación que hay en los medios, porque creo que eso es lo que lo sostiene, eso es lo que realmente sostiene este régimen, es lo que ha sostenido esta situación. Y yo creo que tenemos la obligación de trabajar, de organizarnos, de
salir a las calles, ¿no? Y voy a hacer dos propuestas. La primera es que yo creo que desde mi punto de vista, en estos momentos es necesario darle paso a todas las iniciativas, ¿no? O sea, yo cuando planteo la cuestión de exigirle a los diputados, es porque creo que los hemos dejado libres. Y creo que, por ejemplo, hay lugares como Estados Unidos, cuando un diputado no puede votar contra una ley, porque luego la gente vota contra él y pierde su base social. Y aquí en México estos cuates llegan por su lado, los imponen. No hay una decisión, no hay una relación con la gente. Y creo que la única posibilidad que tenemos nosotros es organizarnos abajo, pero también creo que tiene que haber un costo político para ellos, de votar estas reformas, de votar, por ejemplo, lo de la reforma educativa hace unos días. Tiene que haber un costo político. Ese costo político va a crecer en la medida que los ciudadanos estemos organizados, tengamos la capacidad de denunciarlo, de decir quiénes son los que han votado todo esto, ¿no? Y la otra propuesta es la necesidad de poder establecer todas las condiciones para impulsar una brigada universitaria, una brigada de estudiantes, de académicos, que tenga dos tareas fundamentales en este momento: organizar el mayor número de charlas posibles, el mayor número de foros, y segundo, salir a la calle a brigadear y a movilizarse. Hay que salir. Nosotros nos acordamos hace un año, cuando estaba previo a las elecciones, hicimos muchas brigadas al metro. Salimos al metro a hablar con la gente, no solamente nosotros, había infinidad de brigadas de 132, de jóvenes que se organizaban en su colonia y salían a brigadear, de compañeros que le sacaban copias a cualquier nota del periódico y repartían por cientos al día. Yo creo que todas esas experiencias tenemos que duplicarlas, pero también creo que para este movimiento no necesitamos necesariamente de que vengan los grandes grupos a decir lo que tenemos que hacer. Creo que los ciudadanos tenemos que empoderarnos, creo que como ciudadanos tenemos que tomar decisiones, y creo que la primera es resistir esto, es romper el cerco informativo, y la segunda parte es precisamente ir trabajando el tema de cómo, de qué instrumento, de qué medio, de qué forma vamos a cumplir los movimientos. Creo que es difícil, puede ser complicado, es complicado, pero creo que, por ejemplo, aprovechando que está el compañero del programa, creo que esa sería una tarea que tendríamos que plantearnos entre todos. ¿Cómo confluir? ¿Cómo establecer? ¿Qué propuestas hay? ¿Qué tareas tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido todos podemos ir con nuestras diversas actividades, nuestras diversas lógicas hacia un punto. Yo creo que el punto esencial ahorita es defender y rescatar la nación. Gracias. ¿Hay algún comentario? Bueno, es un comentario. No me gusta hacer ruido. Bueno, un poco rescatando la participación de, algún compañero que comentó sobre el uso de la creatividad en los movimientos sociales. Yo creo que es importante desarrollar esta creatividad y también usar herramientas para acercarse a la gente. No mucha gente le tiene, por mucho que tenga, mucha gente le tiene miedo de involucrarse a los movimientos políticos. Yo creo que también parte de crear esa conciencia con la gente es también usando el arte y la cultura. Utilizar estas herramientas artísticas creativas para que la gente se acerque y le pierda el miedo. Además de crear símbolos identitarios, que la gente se identifique con lo que va a participar, sea consciente de eso, a través de la pintura, la gráfica, la música, la danza. Entonces, considero importante también que los movimientos sociales tengan en cuenta que pueden ayudarse sus artistas comprometidos, que creen estos espacios y que atraigan a la gente y que la gente sea consciente de la realidad que viven. Muchas gracias. Y les comentamos que la siguiente mesa es sobre Lázaro Cárdenas, el contexto histórico. Vamos a tener a Fisgón, Rafael Barajas el Fisgón, él es caricaturista de La Jornada y de Chamuco. Va a estar también el historiador Pedro Salmerón. Entonces los invitamos a que se queden, si quieren, y pongan todo un ratito. Y ahorita damos comienzo a la siguiente mesa. ¿Sí? Muchas gracias.